Mis hermanos, buenas noches o buenas tardes o buenos días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, a nombre también de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y como siempre con el apoyo de Rita Torres. Nos da gusto recibirlos. Mi nombre es Brenda Leiva, del ANE, Apostolado de la Nueva Evangelización, y iniciaremos como siempre con una oración. Les pediríamos que se unan con nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Mis hermanos, pues el tema que tenemos hoy o que programamos tiene que ver con dos lecturas muy importantes y sobre todo pues ubicándonos un poquito en el tiempo que estamos viviendo y la importancia de que nuestra fe crezca y que esté sustentada sobre todo en la verdad, en lo que la palabra de Dios nos enseña, nos dice, nos indica. Y hay dos textos bíblicos que quiero leérselos antes de otra cosa, y estos están en la carta de San Pablo a los filipenses, ¿sí? Si nos vamos precisamente a Filipenses, en el libro de Filipenses 3:10, una declaración que hace San Pablo que es de lo más importante. Filipenses 3:10 dice, hace una declaración hermosa de lo que es su fe y en lo que él cree, y que es para nosotros, para levantarnos, para animarnos, y para saber sobre todo, bueno, antes de eso, en el mismo libro de Filipenses 3:10, luego, primero vámonos al 3:20, que aunque es una declaración que hace después, quiero ponerla en primer lugar. Dice, San Pablo nos dice, le dice a los filipenses y a todos nosotros, para nosotros, para ti y para mí, mi hermano, para nosotros nuestra patria está en el cielo, de donde vendrá el Salvador al que tanto esperamos, Cristo Jesús el Señor. Y la promesa es, cambiará nuestro cuerpo miserable y lo hará semejante a su propio cuerpo, del que irradia su gloria, usando esa fuerza con la que puede someter así todas las cosas. Y luego esta declaración que hace en el 3:10 de Filipenses, el mismo San Pablo, dice, quiero conocerlo. Está hablando de nuestro Señor. Quiero conocerlo. Yo me imagino, pues todos queremos, ¿no? Verlo, conocerlo. Dice, quiero probar el poder de su resurrección y tener parte en sus sufrimientos, hasta ser semejante a Él en su muerte y alcanzar, Dios lo quiera, la resurrección de los muertos. Pues es a lo que aspiramos todos, mis hermanos, y alcanzar, Dios lo quiera, la resurrección de los muertos. Y recordando un poquitito lo del Evangelio de ayer domingo, precisamente lo que nos enseña la palabra de Dios a través de las misas dominicales, que está, este Evangelio está en Marcos 1:40, cuando se habla de ese leproso que se acerca al Señor y dice unas palabras que pudieran ser pues las que pudiéramos decir cualquiera de nosotros, pero la forma como los dice es muy importante. Cuando se acerca a nuestro Señor, yo no sé cómo te acercas tú, o cómo le pides tú, o cómo le ruegas tú, o cómo le pones en su presencia pues tus peticiones, pero Él dice, si quieres puedes sanarme. Y esa es una declaración de fe,
muy fuerte y muy grande, porque él está reconociendo que todo depende de la voluntad de Dios, que todo está en las manos de Dios y que aún esas cosas feas o malas a nuestros ojos están en la voluntad de Dios si Él quiere o no quiere sanarlo, ¿sí? Acordémonos que en el Evangelio pasado, del domingo pasado, decía que sanó a muchos, pero la palabra nos dice que a todos. Ahora sí que sanó a los que Él quiso. Y esto es importante. Y también sería importante que nos fuéramos precisamente en el Evangelio de San Lucas. Y esto es para ir conociendo esa verdad y qué nos falta para conocerla completa y que ese querer de Dios sea así cuando es para nuestro bien. Si quieren, nos vamos por favor al Evangelio, vamos a completar esta parte, esta reflexión, al Evangelio de San Lucas 17:11, donde nuestro Señor se encuentra con otros leprosos, ¿sí? Y ahí son 10 leprosos, y las palabras de esos 10 leprosos para que con Él lo usan de otra manera. Dicen, Maestro, ten compasión de nosotros. Y nuestro Señor les indica que primero vayan a presentarse a los sacerdotes. Esta parte es muy importante, mis hermanos, porque nosotros lo que hagamos, lo que pidamos, a donde vayamos, y las dudas que tengamos, siempre tenemos que dirigirnos a nuestros sacerdotes, que son nuestros pastores, a nuestra iglesia, ¿sí? Que es la que nos guía santamente. Entonces narra la palabra que fueron y en el camino, ¿sí? Dice, mientras iban, dice la palabra, quedaron sanados. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato, llegó alabando a Dios en alta voz y echándose a los pies de Jesús. En el que dijo en el Evangelio de ayer domingo de Marcos, el Evangelio de Marcos 1:40, él dijo, la palabra dice que se arrodilló a sus pies, ¿sí? Hizo lo mismo. Después de haber sido sanado, nada más que aquel se arrodilló antes, se arrodilló después. Y dice, llegó alabando a Dios en alta voz y echándose a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, le daba gracias. Era, ¿cómo la ven? Uno creyente, un samaritano. ¿Sí? Jesús entonces preguntó, ¿no sanaron los 10? ¿Dónde están los otros 9? El único que ha vuelto a alabar a Dios ha sido este extranjero. Enseguida dijo al hombre, levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué hace la diferencia, mis hermanos, en la manera de pedir y en la manera de obtener y en la manera de qué tenemos que hacer después de haber sido sanados? Cuando se habla de sanación, en este caso se está hablando de una sanación física, pero solo uno, narra la palabra, consiguió la salvación, que ese es otro sentido, ¿sí? Tu fe te ha salvado, porque fue y le dio las gracias, porque fue y cayó rostro en tierra, se arrodilló ante él y obviamente recibió una conversión fulminante, que era samaritano, ¿sí? Entonces, para dar gracias en todo momento, también la misma palabra nos manda al libro de Efesios. En el libro de Efesios encontramos por qué dar gracias. Y esto es importantísimo. Les quiero comentar algo. En algún tiempo, hace algunos años, nosotros tenemos la bendición como apostolado de tener una capilla, pues prácticamente bajo nuestra responsabilidad, ahí donde tenemos el comedor, gracias a Dios, obviamente con el apoyo y la autorización del obispo. Entonces está una capilla ahí y bueno, antes de esto de la pandemia, pues estamos acostumbrados, gracias a Dios, a reunirnos en esa capilla varias veces en el día,
principalmente hora santa los lunes, luego hay otras horas santas en la semana, pero los viernes se hace oración en esa capilla. Los viernes se hace oración, intercesión, reparación. Un día se nos ocurrió a este grupo de hermanitas en el Señor, y que hasta eso es un grupo no muy grande, alrededor de 6 u 8 personas, dijimos, esta adoración va a ser únicamente de acción de gracias. Este día no le vamos a pedir nada al Señor, únicamente vamos a dar las gracias. ¿Y qué les cuento? El trabajo que nos costó dedicarle toda una noche al Señor únicamente dando las gracias. ¿Por qué? Pues porque no estamos acostumbrados. Empezaba una de las personas, Señor, te doy gracias por esto, te doy gracias por mi familia, te doy gracias por mis hijos, te doy gracias. Ay, pero te pido, y trágales, espérame. Y de acción de gracia. Entonces, cada rato nos teníamos que estar deteniendo por esa costumbre que tenemos, y lo hablábamos la semana pasada, y bueno, también le decíamos la semana pasada en el programa, mejor se los aclaro, los que no vieron el programa pasado pueden entrar a YouTube y ponen Brenda M. Leiva y ahí pueden ver el programa pasado, del lunes pasado, que es muy importante también el tema que se trató ahí. Entonces, si el Señor quiere, mi hermano, tú o tu familia puede ser sanado físicamente. Pero el Señor nos hace la observación que los que son sanados y tomamos esa sana costumbre de dar las gracias, podemos ser salvados también. Entonces es precisamente en el libro de Efesios donde se nos dice estas palabras que menciona San Pablo también. Dice, júntense, aquí está hablando de comunidad, júntense para rezar salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y celebren interiormente al Señor, dando gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Y habrá cosas, mis hermanos, que son los misterios de Dios. Señor, no lo entiendo, pero te doy las gracias, porque tú solo sabes por qué lo permites, por qué es esto, por qué es aquello, ¿no? Entonces, dar gracias en todo momento es muy importante. Ahora, también una reflexión breve sobre esto de la lepra, que acuérdense que la lepra se enllagan las personas todas, se pueden enllagar de todo su cuerpo. Y lo que pasa, lo que hace la lepra son unas llagas que le van quitando sensibilidad a la piel, ¿sí? Entonces tú puedes tener la llaga y ya no tienes sensibilidad. Si te pellizcan, se te cae a pedazos. De hecho, por eso los leprosos se tienen que poner vendas para que no se les esté cayendo en la carne que ya está echada a perder, ¿sí? Que hasta con olores fétidos. Y ya no sienten. Inclusive un leproso puede poner la mano en el fuego, si está leprosa la mano, y no va a sentir que se quema, porque no llega todavía al interior de su piel esa quemazón. Entonces ya no siente. El problema es cuando nosotros, mis hermanos, lo que tenemos es lepra espiritual. Y la lepra espiritual, y le doy gracias a Dios porque en su momento nos dio una explicación amplia, bella, el padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse, sobre este tema. Los que tienen lepra espiritual, mis hermanos, ya no sienten que pecan. Ya el pecado para ellos no es un problema. Viven en pecado, siguen en el pecado, continúan en el pecado, ¿sí? Y por más que los trates de sacudir, no quieren entender, ¿sí? Entonces, esa es la lepra espiritual. Los que están todos leprosos, porque también en casos, y no lo dudo, deben de vivir envueltos en ese pecado, están convencidos que no es pecado, que es lo peor, o como decíamos el programa pasado, están convencidos que el infierno no existe. Tienen un Dios a su manera, lo acomodan a sus gustos, ¿sí?
Y pues habría que reflexionar. Recordaba yo lo que en su momento también nos compartía otro sacerdote que en paz descanse, el padre, déjenme acordarme, Fabiano Amatuli, de los Apóstoles de la Palabra, dice, porque creo que en este grupo encajan estas personas. Dice, hay católicos que son bautizados, hay católicos que son confirmados, hay católicos que hacen la primera comunión, y a partir de ahí se desaparecen. Bautizado, confirmado, no, ahorita ya no sé si es antes la confirmación o después de la comunión, pero ahí se rompe el puente de relación con las cosas de Dios y se van y ya no regresan. El padre Flaviano Matuli preguntaba, ¿dónde están? Ahora sí que, ¿dónde está esa iglesia de desaparecidos? ¿Sí? Pues había que preguntarnos cómo de repente andan corriendo, buscando cuando se quieren casar. Porque sí son también, hay católicos de sacramentos, mis hermanos. O sea, sacramentos que cumplen con estos, se casan por la iglesia, bautizan a sus hijos, hasta ahí, ¿sí? Y no dan los otros pasos en fe, ¿no? Entonces, por eso es tan importante conocer qué es nuestra iglesia, qué conlleva estar en esta iglesia santa, católica, apostólica, cuál es la vida de nuestros santos. Miren, acaba de pasar apenas la semana pasada lo de la celebración de la aparición de la Virgen en Lourdes, Francia, ¿sí? Y narran todos esos bellos documentales que hay. ¿Quieres conocer más sobre Lourdes? Métete a lo que son, más que las películas, los documentales porque hay mayor información. Entonces ahí se nos informa, se nos narra que la primera vez que la Virgen se le manifestó a Santa Bernardita, pues se dio el susto de su vida, y lo primero que quiso hacer Santa Bernardita es persinarse, porque lo que estaba viendo pues no sabía si venía de Dios o venía de otro lado, ¿no? Inclusive hoy, aunados a esta devoción, se nos invita que cuando vemos algo que no estamos seguros de dónde viene, hacemos una expresión que tiene que ver con esta revelación de la Virgen en Lourdes. Decimos, Ave María Purísima, sin pecado concebida, ¿sí? Si te aparece algo feo, si tú dices Ave María Purísima y no viene de Dios, ten la certeza, mi hermano, mi hermana, que se va a desaparecer, porque no le gusta esa expresión, Ave María Purísima, ¿sí? Entonces, cuando viene esa aparición a Santa Bernardita, ella hace el persinarse, pero tiene tanto miedo, está tan, ahora sí que queda realmente paralizada, ¿sí? Que entonces la Virgen, bendito sea Dios, nuestra madre, viendo el apuro de ella, la Virgen se empieza a persinar, ¿sí? Para que la vea, y después de que la Virgen se persina, Santa Bernardita ya puede persinarse, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque también recordaba en nuestros lugares de apariciones que precisamente está en estudio de parte de nuestra iglesia en Garabandal. Hay un momento en que a las niñas a las que la Virgen se les aparece, la Virgen les dice, palabra más o menos, porque me puedo equivocar en algo, pero el fondo es La Virgen les dice algo así como que vayan haciendo la señal de la cruz sobre cada uno de los asistentes, los ponen en línea, así en filas, y que cuando ellas estén haciendo la señal de la cruz sobre los asistentes, ella también los va a bendecir. Y empiezan ellas, pero recordemos que ahí se da un caso muy específico de que las niñas a las que la Virgen se les aparece en Garabandal tienen la cabeza completamente volteada para arriba. O sea, no hay manera de que puedan ver ni siquiera a qué altura está la frente de la persona, ¿sí? Pero ellas lo iban haciendo, iban pasando de una persona a otra, haciendo la señal de la cruz, Y la promesa de la Virgen es que ella las iba a bendecir. Llegan a una persona, esto ya se los he dicho, pero me tomo otra vez la libertad de decirlos por los que no lo saben y por los que a quienes ustedes le van a compartir esta bendición. Y llegan hasta donde está un señor, se lo brincan
y siguen haciendo la señal de la cruz sobre los otros, ¿no? Y este señor, en lugar de, igual mi hermano, mi hermana, tú dirías, ay, pues ahí se ven. No, él se fue a formar otra vez en la cola, volvió a llegar la niña y se lo vuelve a brincar. Bueno, creo que el hombre se forma unas 3 veces. Al final reclama y les dice, pues, ¿qué pasó? A mí me han estado brincando y no me han hecho la señal de la cruz en mi frente. Y una de las niñas dice, pues no nos dimos cuenta, déjeme checar, voy a preguntarle a la Santísima Virgen. Y la Virgen, ¿qué creen que les dice? Y por eso es importante que compartamos estas bendiciones, mis hermanos, porque cuántos lo ignoran, ¿sí? La Virgen le dice, Él no necesita que yo lo bendiga, porque Él se persina todos los días. Lo repito. Él no necesita que yo lo bendiga porque Él se persina todos los días. Bueno, para mí ha sido una bendición. Déjenme decirles que yo me levanto, me persino, me acuesto, me persino. Si me levanto dos veces al baño o 3, las 2 o 3 veces que me persino completa, ¿sí? Y recordaba también que en algún momento el padre, déjenme acordarme, Carlos Triana, él nos explicaba esta parte y nos decía que el hacer la señal de la cruz también viene siendo para nosotros como una especie de autoexorcismo, ¿sí? Dice, hacemos la señal de la cruz primero por la señal de la Santa Cruz, donde se originan los malos pensamientos. Luego decimos, de nuestros enemigos, cubrimos nuestra boca, que nuestra lengua es nuestro principal enemigo. Líbranos, Señor Dios nuestro, cubrimos nuestro corazón para que no guarde resentimientos, ¿sí? Entonces es que nos proteja el poder de la cruz. Y esto es importantísimo, el que busquemos nosotros esta protección, ¿sí? Ahora, por ejemplo, siguiendo un poquito con Santa Bernardita, y entender que lo que el Señor busca en las personas es la humildad. Les decíamos que por lo general se manifiesta personas humildes en lugares apartados, pueblitos en cerritos, y que sobre todo, inclusive personas ignorantes. Santa Bernardita, por ejemplo, no sabía leer ni escribir, ¿sí? Y una de las cosas que ella comentó que la Santísima Virgen le dijo, y que sería bueno que nosotros tomáramos en cuenta, sobre todo cuando nos vienen esas etapas de sufrimientos, esas etapas de pérdidas, de duelos. La Santísima Virgen le dice a Bernardita, no prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. Fíjense. Y efectivamente, Santa Bernardita vive una enfermedad muy, muy fuerte, ¿sí? Y muere muy jovencita, ¿sí? Cuando a veces no es entendido esto de la misión de los místicos, porque los místicos a los que nuestro Señor le revela, como decíamos en el programa pasado, pues se les revela a niños, se les revela principalmente a mujeres, a algunos hombres, pues porque Él quiere, porque Él le da la gana que sean esas personas. Pero esas personas van a cargar con una cruz muy parecida a la de nuestro Señor, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, el Padre Pío, si te pones a leer no solo la película, un documental del caso del Padre Pío, pues cómo lo atacaba el enemigo. Entonces son personas muy atacadas. Por eso aguas cuando tú andas queriendo o pides, ay Señor, yo te quiero ver, yo te quiero escuchar, yo quiero ser mística, yo te toco. Mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos una misión, ¿sí? Solo Dios sabe con quién la comparte y por lo general, ¿cuántas personas pueden resistir esos ataques, no? Puede ser que no sea tu caso, pero por eso es tan importante compartir con los hermanos, compartir este video, porque habrá quien siguen pidiendo, yo quisiera que el Señor me hablara directamente, porque me emociona, para mí es importante que me estén tocando, que me estén siguiendo. Ahora sí que cuidado con lo que pedimos, ¿sí? Ahora,
Una de las revelaciones que el Señor le da a Santa Bernardita, y como prueba para el sacerdote, porque el sacerdote quería una prueba de que realmente era la Virgen la que se estaba manifestando ahí, es cuando le dice que le informe cuál es el nombre de la Virgen. Y la Virgen le contesta: soy la Inmaculada Concepción. ¿Cuántos de nuestros hermanos a los que tú le vas a compartir este video ignoran el significado de Inmaculada Concepción? Así por completo. Y además era un término desconocido en esa época cuando pasó esto, porque apenas 4 años antes, precisamente, el Papa Pío IX había declarado el dogma sobre la Inmaculada Concepción, ¿sí? Había declarado que la Virgen había nacido sin el pecado original, que eso quiere decir inmaculada nació la Santísima Virgen María. O sea, el nacimiento de la Santísima Virgen María fue programado por Dios para que no cargara como cargamos todos nosotros con el pecado original de Adán y Eva, ¿sí? Entonces, eso significa Inmaculada Concepción, ¿sí? Y bueno, todo lo relacionado con las apariciones de la Virgen, y yo creo que es algo que dudo que haya personas que no lo hayan dicho por lo menos una vez en su vida: Ave María Purísima. Cuando algo nos asusta o algo, Ave María Purísima. Pues esa expresión viene de esa manifestación de la Santísima Virgen en Lourdes. Por eso contesta uno: sin pecado concebida. A veces contesta uno: sin pecado original concebida, ¿sí? Que es la contestación. Ahora, como les decía, ella muere a los 34 años. Con esto el misterio y el poder entender las muertes que se están dando, mis hermanos, en estas pandemias, que por lo general, pues sí, están muriendo abuelitos, abuelitas, ahora ya están muriendo jóvenes también. Y que podamos entender que la muerte no es un castigo, por el amor de Dios. Nuestro Señor mismo murió a los 33 años. Santa Bernardita murió a los 34 años. Los pastores de Fátima le decían: ya llévanos, ¿sí? Con esa certeza que nuestra patria esté en el cielo. Y nuestro Señor se vuelve. Cuando María Magdalena lo quiere tocar, le dice: todavía no me toques, que no he ido al Padre, ¿no? Entonces, no es que diga uno consuélate, sino que tengamos esa certeza que nuestra patria está en el cielo y que el Señor se fue a prepararnos un lugar, ¿sí? En nada más de reflexionar, nosotros como seres humanos, con todas nuestras limitaciones, todavía se nos dificulta llegar a esos planetas que existen, que todavía por lo menos se ven con algunos aparatos modernos, pero no podemos llegar a ellos. ¿Qué hay más allá? Bueno, pues esas moradas que el Señor nos está preparando, ¿sí, no? Y que poder entender también que lo que tenemos que hacer es cómo orar. Y nuestra oración debe ser: Señor, si está en tu santa voluntad, sánalo, por favor, ¿sí? Porque hay personas a las que el Señor decide salvar en un momento en que su corazón es sensible, en el dolor hay arrepentimiento, buscan el auxilio del Señor, y a lo mejor si esa persona es sanada después, vuelve a caer en sus mismas faltas, en sus mismos pecados, y qué difícil, ¿sí? Y sobre todo tenemos nosotros la bendición de nuestra iglesia, como les decía, el Señor siempre nos lleva a nuestra iglesia, la indulgencia plenaria que está otorgando nuestra iglesia a través de nuestra autoridad, que es el Papa Francisco. Se nos informa que los que mueran a raíz de esta enfermedad se les concede la indulgencia plenaria con un solo requisito, porque se entiende que la situación que estamos viviendo no es normal, no es sencilla, ¿no? Entonces, ese enfermo que está falleciendo en un hospital o en su casa, sí, que no es fácil
que pueda recibir los auxilios de un sacerdote, recibir la comunión, asistir a la Santa Misa. El Santo Padre dice, si ese corazón con verdadero arrepentimiento le habla el Señor y pide perdón, recibe la indulgencia plenaria. ¿Y qué significa eso? Derechito al cielo, mis hermanos. O sea, muchos de los que están teniendo esa conciencia, pero sobre todo este conocimiento de lo que nuestra Iglesia nos concede, mueren y derechito al cielo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando muere alguien normal, en una época, normal, fuera de la pandemia? Pues ¿quiénes oran por ti? Pues igual tu familia, si es creyente, pero hasta ahí. Ahorita todas las misas que se están celebrando en el mundo se está pidiendo por los agonizantes, por los que están muriendo sin auxilio espiritual. Todos los grupos que existen en el mundo de fe y principalmente pues nosotros como católicos, todas nuestras oraciones de todos los días y de todo momento es por los que están muriendo sin ningún auxilio espiritual, ¿sí? Arropados con la bendición del Papa en esta otorgarles la indulgencia plenaria y arropados por las oraciones de todos los creyentes, ¿sí? Y la semana pasada les decía, les comentaba que de darles un dato, que les decía que también la importancia de que podamos, ¿qué podemos hacer por ellos? Bueno, pues por los que ya fallecieron, también podemos hacer obras de misericordia en su nombre, ¿sí? Si esas personas no alcanzaron ese arrepentimiento total, acordémonos que las obras de misericordia borran pecados. Les quedé darle el texto bíblico y ese lo pueden encontrar ustedes en el libro de Sirácides 4:23. No, perdón, Sirácides 21:5. El que les di antes, el del 4:23, tiene que ver con otro texto bíblico que me quedó pendiente de darles la semana pasada, que es cuando dice que no calles cuando tus palabras hacen falta. Y eso también tiene que ver con esta información que le estamos dando. Mi hermano, no calles, comparte, porque hay mucha ignorancia entre nosotros, principalmente los católicos. Comparte esta información. Y en Sirácides 21:5 nos dice estas palabras también maravillosas, porque qué hacer por nuestros familiares que ya fallecieron. Dice, en Sirácides 21:5 dice, que todos reciban, pongamos atención, los favores de tu generosidad, incluso los muertos. Que todos reciban los favores de tu generosidad, incluso los muertos. ¿Y cómo puedes tú hacer que uno que ya falleció reciba los favores de tu generosidad? Bueno, mandándoles a hacer misas. Ya les hemos dicho, están lo que en su momento se conoce como las misas gregorianas, que son 33 misas que mandas decir por un difunto, ¿sí? Pero también hay cuando el Señor habla, y esto lo dice en el Evangelio de San Lucas 14:13, cuando nuestro Señor nos da un consejo hermoso, cuando nos dice, cuando des un banquete, no invites a tus familiares y a tus amigos, porque ellos a tu vez te van a invitar. Cuando des un banquete y quieres dar un banquete de acuerdo a darle gusto al Señor, dice, invita a los ciegos, a los pobres, a los cojos. Y añade, qué suerte para ti, que ellos no te pueden pagar, porque tu recompensa, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tu recompensa, mi hermano, la recibirás en la resurrección de los justos. Si ahorita tú te pones a apoyar a los pobres a nombre de tu familiar que ya falleció o a nombre de los que todavía están vivos, eso va a quedar anotado en el libro de la vida. Nosotros como apostolado para gloria de Dios y bendición nuestra, tenemos comedores donde estamos ubicados. Tú puedes ofrecer una comida. En realidad, si hablamos de costos, es algo que... Les pongo un ejemplo de lo más sencillo. Nosotros tenemos nuestro comedor en Tlalpan, ¿sí? Y
aún hoy se les está dando despensa. Tú quieres un día hacerse cargo de toda esta despensa que se les da un día a nuestros hermanitos que van ahí, porque gracias a Dios tenemos apoyo de los que nos donan frijol, arroz, pero quieres a completar. Pero con lo que tú puedas donar, si puedes donar 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos, ya estás haciendo un banquete para los pobres del Señor, ¿sí? Aquí tenemos nuestros teléfonos que los hemos puesto, pero se los podemos repetir con mucho gusto. Estamos hablando de lo que es nuestro apostolado del ANE, pero seguramente ahí donde tú te encuentras, en ese lugar, en ese país, en esa ciudad, también debe haber comedores para hermanos necesitados. Si lo quieres hacer a través de nosotros, nuestro teléfono, anótalo, es un teléfono de la oficina local, es 55 55 79 79 01. Se repiten los números 55 55 79 79 01. Ahora, habría que analizar con esto que les decimos y la importancia de compartir con los hermanos que ignoran estas bendiciones, es que luego nos encontramos con que ¿qué no inventan? ¿Qué argumentos no inventan para no aceptar las cosas de Dios, para no aceptar las cosas de la iglesia? ¿Cómo atacan? Ahí yo quisiera que anotaran, por favor, a los que tienen esa sana costumbre. En el libro de Sirácides 4:25 se nos informa lo siguiente. La palabra de Dios tiene respuesta a todo, mis hermanos. Dice Sirácides 4:25, dice lo siguiente: no busques argumentos contra la verdad. Avergüénzate más bien de tu ignorancia. Lo repito, no busques argumentos contra la verdad, arrepiéntete más bien de tu ignorancia. ¿Y por qué es importante esto? ¿Cuántas personas no nos encontramos y que son a los que nos interesa que les compartas? Que dicen, yo me confieso solo con Dios, no con el sacerdote, que a lo mejor es más pecador que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo, la palabra de Dios tiene su respuesta. Y precisamente esa respuesta la encontramos en la misma palabra de Dios cuando dice la palabra de Dios, ¿sí? Maldito el hombre que pone su fe en el hombre. Ahorita les digo el texto bíblico porque en este momento no me acuerdo muy bien de él. Creo que es Jeremías, que dice, maldito el hombre que pone su fe en el hombre. Entonces empiezan a ir en contra de la verdad de la palabra. ¿Y por qué es importante para nosotros que tú compartas, hermano, esta información? Nos enseñaba un sacerdote jesuita estas palabras maravillosas que a mí no se me han olvidado, porque esta es la verdad. Dice, la verdad con mayúscula no necesita de defensores, necesita de colaboradores. Necesita de ti, mi hermano. La verdad con mayúscula es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad con mayúscula. Cuando Él exclama, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y esa verdad con mayúscula no necesita que lo andes defendiendo aquí y allá. Necesita que colabores con Él y que compartas estas verdades de fe. Que la gente sepa, mejor dicho que decía el mismo Padre, somos lo que entendemos. Pues que sepan cuál es la verdad, no es su verdad, no nos vamos a salvar por la verdad de cada quien o del Dios que quiere cada quien. No hay más que un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y está en las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen? Yo me confieso solo con Dios. Otra expresión, yo voy a misa cuando me nace. Así de sencillo. Y les hemos compartido muchas ocasiones las bendiciones que cuando estamos, mis hermanos, en la Santa Misa, todos los que estamos ahí, toda esa asamblea que está reunida ahí, somos trasladados al lugar mismo del Calvario, donde Jesús está derramando la sangre por ti y por mí. Toda esta información, mis hermanos, se las hemos estado dando. Los que quieran volverla o compartirla, bueno, pues vuelvan a entrar a YouTube, ¿sí?
y busquen, por ejemplo, también no solo lo que explicamos del libro de la Santa Misa, de esta revelación de nuestro buen Dios a una mística boliviana, sino también cuando hay un video ahí de una entrevista que le hicimos a este sacerdote, que en paz descanse, el padre Gerardo Sandoval, donde él nos explica también la Santa Misa desde el Antiguo Testamento, sus raíces de la Santa Misa del Antiguo Testamento. Igual entra a YouTube y pones Brenda M. Leiva y ahí te vas a encontrar esta entrevista que en ese entonces se la hicimos en María Visión al padre Gerardo Sandoval, cuando él explica la alianza de Dios con los hombres, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento. Luego te vienen diciendo, sí tengo fe, digo, porque me ha pasado, y creo que igual a ti también te ha pasado, dice, sí tengo fe, pero ay, no, luego los que están cerca de Dios les va de la patada. Fíjense nada más las expresiones que hemos logrado escuchar. Los que están cerca de Dios no les va nada bien, así que esas hermanitas que tienen esas expresiones prefieren que les vaya bien en este tiempo temporal, aunque les vaya la patada en una eternidad, Dios guárdelo en el infierno, ¿no? ¿A dónde queremos llegar? Precisamente en el libro del Apocalipsis se nos informa, déjenme ver si lo encuentro, por aquí lo debe tener, en el libro del Apocalipsis 14:13, para los que lo quieran anotar, por favor, déjenme ver. Nos dice para dónde vamos si entendemos, si somos lo que entendemos, si nos vamos a escuchar la verdad, a saber cuál es la verdad. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis 14:13 nos dice lo siguiente: es nuestro Señor hablándonos a nosotros a través de Juan. ¿Sí? Dichos, no dice, esta es la hora de la paciencia para los santos, para los que guardan los mandatos de Dios y la fe de Jesús. O sea, los que obedecemos, en pocas palabras, ¿sí? Los que no queremos un Dios a nuestra manera, sino lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, del cielo alguien dijo, escribe esto, felices desde ahora los muertos se han muerto en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Mi hermano, si tú todavía tienes problemas de fe, de creer la verdad, empieza a entrar en las obras de misericordia, porque también la palabra de Dios nos dice que la limosna borra infinidad de pecados, para que ese corazón duro que tienes se convierta en un corazón de carne. Empieza a interesarte y en apoyar a los hijos más pobres del Señor, ¿sí? En todos los sentidos, ¿sí? También nos dice, que me gustó también muchísimo esta expresión, para los que gusten anotar, en el libro de Tesalonicenses 4:13, nos dice lo siguiente, aquí está. Dice, no se apenen como los demás, ¿sí? ¿Qué está diciendo? Hermanos, es para ti y para mí, mi hermano. Deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. Mis hermanos, los que se nos adelantaron, ya descansan. Esperemos que en estas circunstancias. Ahorita hay que preocuparnos también por los que están vivos y por los que ignoran la verdad, ¿sí? Dice, acerca de los que ya descansan, y no se pongan tristes como los demás que no tienen esperanza. Pues creemos que Jesús murió para después resucitar, y de la misma manera los que ahora descansan, Dios los devolverá por Jesús y junto a Él. Lo que hemos estado hablando, ¿qué tenemos que hacer por los que ya murieron? ¿Cómo tenemos que ir preparándolos? Porque el día menos pensado nos puede tocar a cualquiera de nosotros, ¿sí? Y sin estar preparados. Hay unas frases hermosas que dice San Agustín, por eso de qué tenemos que hacer. Decía San Agustín, una flor sobre una
tumba se marchita. Una lágrima, aún dentro del dolor, se evapora. Una oración por un alma la recoge Dios. O sea, seguir haciendo oraciones oraciones de intercesión, tanto por vivos como por difuntos. Seguir ofreciendo misas, seguir haciendo obras de misericordia por cada uno de ellos, ¿sí? Porque hay que recordar lo siguiente, y esto está en el libro de Hebreos, para los que gusten anotar también, ¿sí? Y la palabra de Dios en el libro de Hebreos, vámonos a Hebreos 8:27. Hebreos 8:27 nos dice lo siguiente. ¿Dónde está? 8:27, perdón. Dice, y puesto que los hombres mueren una sola vez y después viene el juicio, de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para borrar los pecados de una muchedumbre. En su segunda venida ya no cargará con el pecado, sino que se manifestará para dar la salvación a quienes lo aguardan. Se muere una sola vez. Hay otro momento, ahorita no lo tengo aquí a la mano, ¿sí? Pero se habla de la segunda muerte. O sea, la palabra de Dios nos enseña que en algunos casos, cuando una persona muere, en algunos casos, de inmediato tiene su juicio. Ya hablaremos un poquito de esto, primero Dios, la semana que entra, el próximo lunes. Pero hay otros que entran en un sueño profundo, ¿sí? Dice, duermen. Y nos enseña la misma palabra que hay otros que cuando les viene la muerte van al encuentro de sus familiares que ya partieron. O sea, viene ese encuentro con los que ya partieron, ¿sí? Que vivimos en esa esperanza, que vivimos en esa verdad. En esto les hemos estado compartiendo que en ¿cómo decirles? En esta página que tenemos, gracias a Dios, en YouTube, entras tú a YouTube, también puedes encontrar, por ahí lo tenemos, el testimonio de una persona que se las hemos recomendado yo otras veces, pero se las volvemos a recomendar hoy, no está por demás. Una señora de nombre, bueno, entonces entras a YouTube, pones Brenda Leiva y ahí vas a encontrar el testimonio de una mujer, su nombre es Miriam Tejeda, ¿sí? Cuando ella muere clínicamente, en ese mismo momento tiene su juicio, ¿sí? Y en ese mismo momento se le está preguntando, ¿qué traes en las manos? ¿Sí? Por oraciones de quién, no lo sé, porque gracias a Dios todas las oraciones tienen un fondo, ¿sí? Todas las oraciones tienen un porqué y para qué, sobre todo, ¿sí? Se le da a ella una segunda oportunidad. Es una mujer que todavía vive, gracias a Dios, y se le da una misión. Pero lo importante es eso, porque ahora sí que con ese Dios que nosotros buscamos y nosotros queremos, una de las excusas o defensas que ella ponía ahí en ese testimonio de Miriam Tejeda, ella empieza a decir cosas como, yo he sido una buena esposa. Está entrando en su defensa, ¿no? Y en ese juicio, ahí está el juez, que es nuestro Señor, está quien la ataca, que ya saben que es el coludo el que la está atacando, y está la Santísima Virgen ahí tratando de defenderla, entrar en defensa de ella, ¿no? Y cuando ella dice, yo he sido una buena esposa, ¿no? Es que es importante que vean este testimonio. El enemigo de Dios, de ustedes y mío, que ya saben quién es, le responde, cualquiera es buena esposa con el esposo que tienes, ¿no? No, pero yo he sido una buena madre. Bueno, tus hijos están chicos, no lo sabemos. Pero entonces empieza ella a tratar de armar una defensa, ¿sí? de su forma de vida que llevaba. Pero el resultado es que no traes obras en tus manos.
se le da la oportunidad a ella de regresar a la vida otra vez. Y es hermoso que escuchen su testimonio, porque como misión, pues se le dan las obras de misericordia. Y ella ha trabajado en esas obras de misericordia y ha ido cumpliendo eso que el Señor les pidió. Hay personas que cuando el Señor les permite esto, una nueva oportunidad, pero son contadas, mis hermanos. Nosotros no podemos vivir esperanzados a una nueva oportunidad. Por eso la importancia de compartir. Pidámosle al Señor que nos siga dando la oportunidad de tener el tiempo para poder reparar nuestros errores, nuestros pecados, pero sobre todo no olvidemos la importancia de las obras de misericordia, la importancia de abrir los ojos. Decía el Papa Pablo VI, no, déjenme acordarme, el Pablo VI, sí, Pablo VI. Él decía que si tú y yo, mi hermano, logramos hacer reflexionar sobre estas verdades a alguien, ese puede ser nuestro boleto de entrada al reino de los cielos. Y que la petición de nuestro buen Dios, Señor Jesucristo, sigue siendo la misma, ¿sí? Sígueme, dice la palabra de Dios. Sígueme, dice el Señor, y te haré pescador de hombres. Él desea, Él llora, la Virgen llora, porque las revelaciones que la Virgen ha dado es que las almas están cayendo al infierno como moscas, porque no hay nadie que ore por ellas, porque no hay nadie que les enseñe la verdad y los lleve al camino, a la verdad y a la vida. Mi hermano, no seamos sordos a su voz y compartamos con nuestros hermanos, oremos con nuestros hermanos, intercedamos por nuestros hermanos. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenas noches, mis hermanos.